Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? De nuevo a Desde el Alma, mis no pertenecientes. Y pues el día de hoy nos acompaña una amiga mía, ella es Patti Curucuchi, ese es su nombre creativo, y queremos hablar de un tema que consideramos relevante y todavía poco conocido por muchas personas, es el tema de las personas altamente sensibles. Patti y yo nos consideramos de ese club y creemos que muchas personas se encuentran en él, por lo menos de un 15 a un 20% de la población mundial, e increíblemente no solo de los humanos, sino también se da en animales. Pero bueno, antes de ahondar en el tema, me gustaría, por favor, Patti, si brevemente nos dices a qué te dedicas, nos puedas dar en qué redes te encontramos para que yo lo deje en la pleca del video y pues entremos de lleno al tema. ¿Te parece bien? Claro que sí, Miriam, pues mi nombre es Patricia, estoy bueno, me pueden encontrar en las redes sociales como Curucuchi Creative, estoy en Instagram, en Facebook, también en Behance, y últimamente pues ya tenemos en YouTube un canal donde pues tengo la oportunidad de compartir con todos ustedes un poquito de mi mundo. Soy una artista textil, me he especializado en hacer juguetes y piezas de autor, y la gente se me acerca porque de repente tiene inquietudes, sueños, cosas que quiere regalarle a personas que considera muy especial. Y pues yo me dedico al diseño y producción de ese tipo de piezas. Los invito a que mejor vean las imágenes en nuestras redes, porque son cosas que pues difícilmente las palabras pueden describir. Y pues muchas gracias por la invitación, Miriam. Me da mucho gusto pues también considerarme una no perteneciente. Sigo Sí, todos tus videos y pues qué gracias. bueno que estamos platicando de este tema. No, al contrario, Pati, yo desde cuando lo planteé contigo, me interesaba mucho porque, bueno, entrando un poco de lleno al tema, Pati eh, fue la que me acercó como a conocer esta onda de qué son las personas altamente sensibles, mejor conocidos en español como personas paz, ¿no? Que sería la abreviatura, y me dio la oportunidad de leer el libro de la doctora que empezó como a investigar más científicamente esto y que finalmente le dio voz a través de un libro que escribió por ahí del año 96, que justamente habla de esto, es la doctora Elaine N. Aron. Un libro que pueden localizar en la caja de comentarios, les dejaré alguna información para quien quiera ahondar más en el tema, porque bueno, en esta emisión simplemente vamos a hacer un aproximamiento. Y yo creo que todo nos surge, Patti, y ya me dirás en un momento, que nos sentíamos como bichos raros, no pertenecientes, pero hay muchas maneras de ser no pertenecientes. Y yo pienso que una de las cosas que nos sucede a las personas altamente sensibles es que siempre nos sentimos como fuera de contexto. Se dice por ahí en alguna de las partes del libro, que es con lo que me gustaría iniciar, que existen como dos tipos de personas altamente sensibles, las que son más introvertidas, ¿no? Que tienden más como a disfrutar de estar solos, de un mundo más introspectivo, y están las personas altamente sensibles, que me parece que Pati y yo somos de esa clasificación donde tenemos esta parte donde somos muy introspectivos y con un mundo interior muy rico y que disfrutamos mucho como de estar con nosotros mismos, pero hay una gran necesidad de salir al mundo y compartir. Es decir, existe también una gran parte de nosotros que tiene esta necesidad de estar con otros, de ponernos enfrente de una cámara, de compartir. Y creo que eso lo vuelve un poco más complejo porque para muchas personas, lo digo en mi experiencia, por ejemplo, quien me conoce a través de un canal de YouTube o quien me conoce en la calle puede pensar que soy una persona muy sociable. Por ahí dicen que le hablo hasta las piedras. Y sí, me gusta mucho conocer gente, platicar. Sin embargo, tengo momentos del día, tengo días incluso en donde puedo caer en facetas donde prefiero estar sola y que necesito literalmente aislarme de todo ese mundo social, apagar mi celular, no computadora y estar solo conmigo misma. Entonces, cuando la gente te conoce como muy abierto y muy empático y de pronto tienes una retirada, es muy raro. Obviamente ya la gente que te va conociendo en el tiempo entiende que son como procesos de
de tu forma de ser, pero para la gente que no, a veces puede ser un poco incómodo y puede parecer que eres grosero o que algo no está funcionando en donde estabas. Ejemplo, puedes estar en una fiesta y de pronto ya no querer estar ahí, aunque te lleves muy bien con toda la gente, ¿no? Entonces, sí son temas complejos y es ahí por lo cual quisimos empezar a tocar este tema. En tu caso, Pati, ¿estoy en lo correcto o me equivoco con esta parte de creer que tú también eres una persona altamente sensible con una gran necesidad también de salir al mundo? Sí, pues yo creo que desde muy niña me acostumbré a que era rara, ¿no? Y uno como buen paz aprende a adaptarse a muchas circunstancias y a tapar también ciertas emociones, pero nos rebasa. Lo que nos deja muy claro la doctora Aaron es de que somos personas que tenemos el sistema nervioso muy sensible, que podemos tener la capacidad de absorber información en un espectro mucho más amplio que la mayoría de la gente, pero que nuestro sistema nervioso básicamente pues corresponde a la de un niño, ¿no? Sí, es verdad. Esto se puede pues expresar a nivel físico como que somos personas que, por ejemplo, yo recuerdo que desde muy niña cualquier material que me pusieran en los oídos y demás, si no era oro me salían alergias, ¿no? El contacto con la luz también, por ejemplo, yo no puedo estar mucho tiempo bajo la luz porque eso en vez de darme energía, me agota. Físicamente no soy una persona que le agrade hacer ejercicio y me he dado cuenta que tiene que ver mucho con esta parte también. Somos personas que nos gusta mucho la soledad porque precisamente así no nos vemos tan agobiados de todas las percepciones que hay a nuestro alrededor. Yo empecé esta búsqueda junto con mi mamá sin saberlo, ¿no? Yo cuando entro en la adolescencia fue muy evidente el choque entre ella y yo, que es muy común, ¿no? Cuando entra uno en la adolescencia se empieza a cuestionar cosas, pero al ser paz nuestros encuentros eran muy, muy apasionados, muy desgarradores y mutuamente nos hicimos daño. Ella me decía, es que tú cambias de carácter, o sea, seguramente eres bipolar, no sé qué te pasa, porque de repente estás de buenas, de repente te habla uno y ya estás de malas, pero si hace minutos estabas bien, y no hay aparentemente una razón clara de por qué nos pasan estos cambios, y ni siquiera nosotros lo tenemos claro. A mí me ayuda mucho encontrar este libro, esta investigación de la doctora Aaron, porque me hace ver que todo cobra sentido cuando entiendo que mi cuerpo pues es frágil y hay que cuidarlo. Entonces, empiezo ya como que a leer mi historia de diferente forma y cómo esta sensibilidad ha afectado mi vida a tal punto que, porque hay un cuestionario que la doctora Aaron y que todos pueden checar, en internet ya lo han subido muchos PAS para que uno vea si se puede identificar o no. Y básicamente, pues, es una lectura de sensibilidad que hay otro porcentaje de la sociedad que es otro 20% que es sensible y que también podría decir, pues sí, a mí también me puedo identificar con esto. Pero una persona paz no solamente es sensible, sino que esta sensibilidad puede afectar en la toma de decisiones de nuestra vida. Algo que nosotros hubiéramos querido hacer, a lo mejor se vio truncado porque nuestro sistema emocional no nos permitió enfrentar ciertas situaciones. Un ejemplo, cuando muere la abuela de un exnovio, yo no pude ni siquiera presentarme al funeral. Y esto socialmente es castigado, ¿no? Porque habla de una persona insensible. Y yo misma me juzgué y me llené de culpas de muchas situaciones en las que no pude enfrentar, no me sentía preparada y no sabía por qué, porque mi mente sabía perfectamente bien lo éticamente correcto, lo socialmente correcto, lo diplomáticamente correcto, pero yo no podía. Era una carga demasiado fuerte. Y cuando uno se compara con otras personas que tienen pues problemas reales, también uno aprende a callarse ese dolor porque uno se da cuenta que pues sí hay cierta magnificación del dolor, por así decirlo, ¿no? Digo, obviamente no vamos a entrar en súper detalles, pero una de las cosas que la doctora Aaron comenta es
que justamente las personas altamente sensibles hay ciertas diferencias en la parte del cerebro, en ciertas zonas. Por ejemplo, hay una parte, ¿no?, de las famosas neuronas espejo, en donde normalmente tú te identificarías con lo que los demás hacen, ¿no? Y las personas altamente sensibles, desde que somos muy chicos, empezamos a notar que no espejeamos con los demás, que nuestro discurso, desde que somos pequeños, no cuadra con lo que los demás hacen, y desde ahí te empiezas a sentir diferente. Pero bueno, esto tiene una explicación científica, ¿no? O bueno, ella también comenta la parte creo que le llama insular, que está cerca del sistema límbico, que tiene que ver con la emocionalidad. De hecho, he de decirles que no nos enamoramos con el corazón, nos enamoramos con el sistema límbico, ¿no? En lugar de decir que te amo con todo mi corazón, tendríamos que decir que te amo con todo el sistema límbico. Justamente tiene que ver como con la subjetividad, ¿no? Cómo vamos nosotros percibiendo el mundo. Y a diferencia de una persona que no es altamente sensible, nosotros desde niños lo tenemos como sobreactivado. Entonces, eso también hace justo lo que Patti comenta, ¿no? Que nuestro espectro de emociones sea como si tuviéramos los poros a flor de piel y abiertos todo el tiempo. Entonces, eso por supuesto tiene pros y contras. Me gustaría, Pati, que empezáramos a aterrizar como de manera, digo, son muchas las cosas que tú puedes encontrar, pero hay como 4 grandes rasgos que podrían distinguir a las personas altamente sensibles y explicárselas un poco, lo que en experiencias hemos tenido Patricia y yo, que quizá pueda hacer eco en alguna persona y ya no se sienta tan no perteneciente, ¿no? Uno de los rasgos que menciona es justamente lo que decías de los aretitos y las telas, la sobreestimulación que tenemos ante cosas que otras personas no tendrían. Ahorita que dijiste lo de los aretes, a mí también me pasaba, de hecho hasta la fecha, O sea, yo me pongo aretes y si no son de oro, me dejan hinchado, me sangra el oído, entonces la verdad casi por eso no uso accesorios. Las telas, ¿no? Hay telas que las traes y te generan comezón, alergia, las luces que mencionas, ¿no? Yo algo que he notado es que conforme me he ido haciendo más adulta, cada vez tolero menos el ruido y el exceso de luces, ¿no? Esos juegos que te ponen en las discotecas o antros, ya no lo soporto, ¿no? Como ese conglomerado de gente que de joven solía tolerar, entre comillas, ahora me es imposible. Digo, también se lo podríamos achacar en que ya está uno más madurito, pero realmente son cosas que te perturban, o sea, que para otras personas pueden pasar desapercibidas, pero que para uno son un gran tema. O incluso me acuerdo alguna ocasión, fui al centro de la Ciudad de México. Para quien vive en la Ciudad de México o cerca de una zona central de su ciudad, sabrá que normalmente en los centros hay mucha gente. Entonces, en el centro de la Ciudad de México, a ciertas horas entre semana, hay avenidas que están llenas de gente y cada 20 centímetros hay un vendedor de algo, ¿no? Lentes, tatuajes, zapatos, la persona que te pide dinero. Entonces, me acuerdo que fui un día a comprar unas cosas, se los juro que me sentí tan alterada, en tal grado de ansiedad, que me tuve que sentar afuera del Palacio de Bellas Artes en un rinconcito y respirar porque me estaba yo hiperventilando de lo mal que me puso el exceso de sonido. O sea, de verdad me di cuenta lo sensible que era cuando yo veía que la mayoría de la gente no le pasaba nada, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que tú reaccionas o sobrereaccionas a cosas que para otros a lo mejor no es que les fascinen, pero su sistema receptivo o sensorial lo puede tolerar. No sé qué opinas de esto, Pati. Sí, por ejemplo, pongo el ejemplo de la mosca, ¿no? La mosca tiene cuántos ojos en su par. Aparentemente solamente tiene 2, pero realmente vemos que tiene muchísimos. Y nosotros, si pudiéramos describir la personalidad de la mosca, pues sería una persona nerviosa, ¿no? La doctora Aaron describe que esto es un rasgo genético incluso,
Esto me ayudó a comprender a mi familia, a mi entorno, porque te das cuenta que el PAS se empieza a relacionar con otros PAS o bien con personas sensibles. Así es. Pero esto me ayudó a comprender que muchas veces mi mamá, pues no es una mala persona, ella ha tenido sus formas de enseñarnos su amor, pero que había cosas que, por ejemplo, a ella no le gusta que la abracen, no le gusta que le toquen el cabello. Entonces, eso para un niño, pues era como que no quiere Claro. el lazo afectivo, ¿no? Ahora yo puedo entender que ella o sea, su piel es muy sensible. También, pues se saturaba, habla la doctora Aaron de la sobreestimulación, ¿no? Percibimos tanto esta información, incluso de forma inconsciente, que esto nos puede cobrar factura ese día o a la semana. Y es ahí donde se encuentra uno en una crisis paz que no, ni siquiera nosotros podemos encontrarle sentido aparente, hasta que uno hace un poco de reflexión y dices, no, pues es que precisamente fui al centro, ¿no? Antier, y de ahí empecé a hacer un montón de cosas, nunca descansé y me desvelé y no comí bien tal día, y eso te cobra factura, aunque no seas consciente como paz. Entonces, la sobreestimulación hace también que las personas conozcan de nosotros dos facetas. Creo que por eso hay gente que nos considera, nos puede confundir con la bipolaridad. Y es que es más bien, ¿en qué momento me conociste, no? Exacto, Si me exacto. conociste, yo le pedí a mi pareja Ujú. que me dijera cómo él me percibía, cómo percibía los PAS, que ya hemos identificado algunos, ¿no? Ok. Entonces, él dice, pues son personas sensibles. Cuando no están sobreactivadas, pueden ser personas muy empáticas, se comprometen con las amistades, con tu pareja, con una situación, Así son es. sumamente responsables, pueden dejar la vida en ese objetivo, pero si las encuentras en sobreestimulación, Sí, pueden ser claro. personas muy egoístas, se genera un problema de algo muy sencillo, ¿no? Que no hay una razón y se les tiene que tener mucha paciencia para que pase ese lapso de sobreestimulación. Sí. Es así como que, ay, no veo, no veo, no veo, no escucho, no Sí, escucho. sí. Y perciben cosas del ambiente que les agradan o no, sin ser algo evidente, a veces ni para nosotros mismos como paz, ¿no? Podemos llegar a una reunión y algo nos empieza a incomodar y es que a lo mejor la vibra de alguien, Sí, decimos, aquí va a haber pleito, mejor ni hablo mucho con esa persona, ¿no? exacto. Y ya nos queremos ir, ¿no? Sí, sí, O sí, puede sí. estar el ambiente propicio, pero después de cierto momento nos sobreestimulamos por el mismo ruido incluso de la conversación y es increíble porque el cuerpo cuando ves ya se está parando. Eso yo lo veo mucho con los otros paz y seguramente me pasa a mí, pero yo veo como que, bueno, pues ¿qué le pasa? ¿Le estamos pasando bien? Y ya se quiere ir, ¿no? Sí. Pareciera que somos aguafiestas, como que Ujú. queremos llamar la atención. Sí. Entonces, y por lo mismo de la sensibilidad con las cosas, los aromas y demás, nos vamos haciendo personas muy refinadas, que no comemos cualquier cosa, que no vestimos cualquier tela, no necesariamente tiene que ser de marca, eso es lo que me No, han tiene que ver que no te haga sentir mal o incómodo o te provoque alguna alergia. Es cierto, no tiene que ver con el precio, tiene que ver con el sentirte a gusto. Sí, cosas que son más hacia lo orgánico, por ejemplo, ¿no? Ah, Hacia lo natural. Y ese es no. el reto de los PAS extrovertidos, que tenemos muchas ideas que a veces sobrepasan nuestra capacidad física. Y entonces nos sobreexigimos demasiado, somos muy autocríticos, nos juzgamos mucho porque decimos, es que yo ya debería de estar haciendo esto, si sutanito, si fulanito. Entonces, el entender que tengo un límite y que a lo mejor, afortunado o desafortunadamente, ese límite lo tengo que respetar, tengo que cuidar mi sistema nervioso. Somos muy propensos, por lo tanto, a las drogas. Todo aquello que nos dé esa tranquilidad. Yo dejé de fumar ahora con la cuarentena y yo no sabía por qué yo fumaba cada que salía a la calle. Ahora entiendo que la sobreestimulación, el simple hecho de salir al claxon, la gente y demás, me ponía nerviosa y a fumar. Pero también la doctora Aaron te pone una metodología para que tú entres en un entrenamiento y te hace ver que sí puedes ir mentalizándote y ejerciendo
la resistencia que tengas a ciertos estímulos. Cuando yo empecé a hacer mis piezas, yo igual que tú tenía que ir al centro, y la primera semana fue de, Dios mío, no lo voy a lograr. O sea, se me ponía súper nerviosa ir al centro. Yo decía, ¿cómo la gente puede vivir así? Y fíjate, es ahí donde la gente se puede dar cuenta si es paso o no, porque son cosas, sentimientos, que te pueden hacer cambiar incluso la carrera, ¿no? Que tú mentalmente sabes que tienes las cualidades intelectuales, que tienes la capacidad para acabar una carrera, pero a la hora de la práctica los estímulos te pueden sobrepasar. Y afortunadamente continué hasta el punto que ya disfruto ir al centro, ¿no? Entonces sí se puede. Y la doctora te da pasos para que uno vaya fortaleciéndose como una disciplina, ¿no? Se va exponiendo gradualmente uno a esos estímulos hasta que ya, hasta puedes verle lo positivo, ¿no? De algo que a lo mejor en un inicio veías imposible soportar. Esta parte que decías, que somos personas que analizamos mucho, que a veces vemos incluso, podemos pasar hasta por pesimistas o fatalistas porque vemos todos los escenarios posibles, es cierto, hay quien puede decir que somos hasta exagerados, pero creo que tiene mucho que ver con este rasgo que tenemos de que analizamos mucho las cosas, que cualquier tema lo profundizamos y lo desmenuzamos por todos lados. Eso nos hace muy bueno para analizar algo, ¿no? O sea, si alguien, por ejemplo, nos contratara para entender un tema, si nos interesa, seguramente lo vamos a desarmar por todos lados y vamos a dar muchas alternativas, pero el tema es que en esa profundidad nos podemos perder en nuestro propio discurso, que nuestros miedos nos ganen y de pronto terminar pensando cosas que no tienen que ser, ¿no? O que simplemente están en nuestra cabeza y nos generan miedo. Por ejemplo, cuando yo entré, estaba chava, me quedé en la Facultad de Literatura, en Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, en México es difícil entrar a la UNAM en ciertas número de carreras, sobre todo las que tienen que ver con cuestiones de arte, por ejemplo. Y estaba yo muy contenta, pero en ese entonces yo traía un gran tema con mi sobrepeso, y se los juro, ¿no? O sea, una parte de mí estaba feliz porque pues ya iba a poderme dedicar a hacer guiones y bueno, el teatro siempre me ha gustado. Pero un mes antes de que terminara el proceso de inscripción, empecé justo a hacer este exagerado análisis y a hacer un desmenuceo tan fuerte de lo que iba a pasar. O sea, según yo iba a pasar que no me iban a querer mis compañeros porque como todo era contacto físico, qué pena que tocaran mis lonjitas, ¿no? Que yo me iba a sentir justamente muy incómoda, empecé a dudar de mi capacidad para escribir y empecé a generar una maraña de ideas que seguramente solo estaban en mi cabecita, pero fue tal mi miedo a ese sobreanálisis que hice de las cosas y en mi fantasía asumí mucho, que decidí que preferí salirme de la carrera. O sea, así tal cual entré, me di de baja, ¿no? Y jamás tuve una sola clase de literatura dramática y teatro. Digo, al final yo seguía haciendo teatro y en fin, ¿no? O sea, cuando algo está en tu vida y te apasiona, lo vas a hacer. Pero me detuvo y si me preguntan cuál es una de las cosas de las que te hubiera gustado tomar una decisión diferente, esa. O sea, si quizá hoy tuviera las herramientas con la edad y la oportunidad que tenía hace 22 años, seguramente hubiera sido algo distinto. Pero ahí pueden darse cuenta, como bien decía Patti, el gran tema no solo es si contestas un cuestionario así o no y respondiste al 60% positivo y entonces ya eres tal. No es tanto como un análisis de sangre, ¿no? Esto no es tan matemático, sino esa información, qué tanto ha impactado en tu vida o qué tanto ha detenido tus procesos que normalmente hubieras hecho si no hubieras tenido ese rasgo, ¿no? Entonces, creo que ese es como un muy buen punto, ¿no, Pati? De referencia que al final es cómo nos ha afectado la vida y cómo hemos tenido que ir modificándonos por ese exceso de sensibilidad que tenemos ante el mundo. La misma doctora Aaron se vio en esta situación. Ella siendo una doctora en psicología, habiendo tenido mucha preparación en su área,
ella no alcanzaba a comprender qué era lo que ella tenía. Entonces tuvo que pasar muchas cosas para ella poder darse cuenta que había algo más que no, en el cual ella no estaba entrando, ¿no? Y desafortunadamente muchas personas nos estamos dando cuenta porque te das cuenta del impacto que tiene el cómo percibimos la vida y entonces ya puedes sacar una evaluación. Es importante la investigación de la doctora Aaron para que muchas personas paz no tengan que tener muchos sacrificios, ya sean relaciones, pérdida de tiempo, porque la vida es muy corta. Y luego te das cuenta de que eran miedos los que al final, porque tenemos miedo al dolor, somos personas muy empáticas con el dolor, que es el otro punto también que sigue, pero no queremos causarlo ni causarnos dolor. Entonces podemos, al no ser reconocido este rasgo, que no es un trastorno, sí bien puede derivar en otros trastornos, ¿no? En TOC, en ansiedad, en otro tipo de, en narcisismo incluso. Yo me di cuenta que yo estaba ocupando ya el narcisismo como un refugio para el dolor, los miedos también. Entonces la gente pasa, a veces deja de vivir y deja de mostrar lo mucho, porque son personas que tienen una riqueza intelectual y espiritual, podría decir, muy vasta, que son de las personas que hacen falta actualmente en nuestra sociedad y que muchas veces ya no nos lo permite el trauma, el dolor. Entonces yo misma reconozco que pude haberme perdido, ¿no? En mis miedos. Entonces, darnos el chance de vivir y trabajar el autoestima de que el error es parte de la vida y que tenemos que confiar en nuestra esencia y empezar a mostrarnos al mundo. Entonces, es así como ahora YouTube me hace encontrar muchos paz, que yo digo, qué padre, o sea, nos hacen ver sus mundos, otra forma de ver actividades, oficios, que generalmente ya eran muy cuadrados, muy superficiales. Los PAS tienen la cualidad de mostrar de cualquier actividad la pasión. Así y cambia mucho la visión, ¿no? Por aquí me gustaría hacer un paréntesis importante y no dejarlo al final. Esto que dices, creo que algo que nos pasa mucho a las personas altamente sensibles es que obviamente al responder, digamos que nuestras heridas son más profundas porque sentimos más. Entonces, pues imagínense a alguien que tiene como que no tiene piel, ¿no? Y tiene que salir y cualquier roce le arde, lo raspa, lo sangra. Obviamente que a la 20ª raspada, pues ya reaccionas o con una coraza o con una actitud defensiva o con una actitud como de aislamiento. Entonces, creo que una cosa que nos pasa a la mayoría de las personas altamente sensibles, yo misma me incluyo por muchos años, te encierras en algo. Como dice Pati, puede ser a través de una actitud narcisista, de una extrema timidez, de plano sentirte inseguro de las habilidades que tienes. Es muy curioso porque a nivel mental estamos muy claros de las capacidades que tenemos, pero cuando las quieres como juntar con tu alma y con tu entraña, ahí el cuerpo es donde no responde y te quedas paralizado y a veces dejas de hacer muchas cosas o de mostrarte tal cual eres por este miedo a volver a ser herido, ¿no? De alguna forma eso nos condiciona y a veces nos cortamos las alas o volamos tardíamente, ¿no? Tenemos que encontrar otras formas de planear. Yo, por ejemplo, les podría decir, este ejemplo que les pongo del teatro, o sea, yo dije, jamás me vuelvo a acercar al teatro, no sirvo para esto porque viene toda esa parte de Miriam que se culpa por haberse autoboicoteado y estar consciente que pudo más mi discurso del miedo, porque no dejó de ser un discurso, a enfrentarme a ello, ¿no? Entonces, finalmente yo había decidido que no iba a tomar más teatro, meterme a mi trabajo administrativo y ganar dinero y ser una persona que pasara desapercibida, pero cuando algo nos llama, finalmente se me acercan gente sensible que me vuelve a proponer hacer teatro y yo de todas formas terminé haciendo teatro, pero sí nos cuesta mucho trabajo como a veces reafirmar lo que somos por esta extrema sensibilidad que tenemos. Es como una lucha interna entre
o me protejo la piel y me quedo aquí para que nada me dañe, o salgo al mundo y a ver cómo me las arreglo para ir adaptándome a las heridas que me hagan, ¿no? Que creo que es un poco lo que vendríamos tocando de las diferencias entre aquella persona altamente sensible que prefiere el proceso introspectivo 100% y digamos introvertido o más solitario, y las personas altamente sensibles que tenemos esta dualidad o esta doble necesidad de estar, por un lado, muy aislados, muy solos y muy en nuestro mundo, y por otro lado, la parte que necesita convivir. Creo que tenemos que elaborar ciertos mecanismos herramientas que pueda permitirnos coexistir en esa parte que nos cuesta más trabajo, ¿no? Y aquí hay algo importante, Pati, el trabajo creativo, ¿no? Creo que yo pienso, y te lo pregunto a ti, ¿qué opinas? Las personas altamente sensibles, en el área que nos desarrollemos, no necesariamente tiene que ser el arte como tal, puede ser cualquier rubro, pero creo que una vez que decidimos dar expresión a esos mundos internos tan ricos que tenemos, sí logramos hacer un producto que guste y que mucha gente se identifica, ¿no? O sea, quiero decir, el ser persona altamente sensible tiene sus cosas buenas, y yo creo que uno de los grandes dones que nos regala la genética y la naturaleza al ser personas altamente sensibles es poder ser personas muy creativas, como hacer trabajos muy únicos, porque justamente tenemos esta capacidad de haberlo procesado, analizado y estar muy sensibles ante lo que eso que producimos, sea lo que sea, va a ser algo que hace empatía con el resto, ¿no? O sea, hay todo un proceso interior y de análisis antes de llegar a lo que finalmente nos atrevemos a mostrarle a los demás. No sé qué opinas tú. Sí, y además de que tenemos es hasta creo nato, que los PAS les gusta mucho aportar a la humanidad, ¿no? Si un PAS no se siente útil, si siente que no aporta algo positivo, como que no tiene razón de ser, Exacto. Estar ganando muchísimo dinero, ¿no? Por eso muchos PAS, pues no somos personas que hacemos grandes negocios y siempre el dinero es nuestro coco, pero lo preferimos antes que vivir una vida sin sentido, ¿no? Y el sentido es el dar. Entonces conozco muchos PAS que al final de la historia terminan siendo maestros, pero a partir de reconocer que yo sentía y percibía diferente, ya podía identificar en qué momento venía un ataque PAS y poder incluso avisarles a mis cercanos, porque un ataque PAS termina en tristeza, y en una sociedad donde no se permite la tristeza, brinca uno inmediatamente a la ira. Así es. Entonces, es muy importante conocernos porque te haces responsable de la capacidad de crear, de destruir, pero también de crear. Sí. Y yo lo que hice fue lo que siempre había estado haciendo, pero que hizo una gran diferencia, fue a permitirme el error. Antes, cuando alguien me hacía un pedido, yo me comprometía mucho y demás, pero apenas yo veía en su gesto pues más o menos, no era, híjoles, te daban ganas de decir, no sirvo para esto, tiro todo. Sí, y mucha gente que ha visto mi trabajo diría, oye, es que bueno que no lo hiciste, qué bueno que seguiste adelante. Entonces he aprendido a decir, mira, las cosas te pueden salir mal, porque eres humano, ¿no? Por mucho que tú hayas mentalizado la perfección, eres humano y la vas a regar, porque dependes también de una sociedad, de circunstancias ajenas a ti. Entonces, considera que puedes fallar y perdónate. Y eso también me ayudó a perdonar a muchas personas que a mi alrededor no me comprendieron, porque aunque uno dice pues que no duele que te hayan dado la vuelta, que uno se acostumbra, que uno crea estas máscaras, la herida está ahí. Pero ya leyéndolo a partir de esto, dices, pues ¿cómo? Si yo ni siquiera yo misma a veces me podía entender, ahora entiendo a los demás, ¿no? Y puedo reconocer incluso la paciencia que me tuvieron, ya puedo ser agradecida, porque antes del rasgo yo era una persona como muy de, denme, necesito, como un bebé, tal cual, ¿no? Como lo dice la doctora,
que tenemos un cuerpo de bebé, pues un bebé siempre exige, somos personas muy demandantes. De hecho, las PAS no podemos vivir en una situación cotidiana. Nos encantan los retos, nos encanta todo aquello que nos dicen no hagas, ¿por qué no? Queremos preguntas, nos cuestionamos. Somos, cuando estamos bien valorados, nuestra autoestima está bien, somos personas que podemos influir en la sociedad porque rompen paradigmas, porque revolucionan en las artes, en la ciencia y demás. Sí. Entonces, esa es la importancia de que un PAS se reconozca y trabaje, porque seguramente hay cosas que la humanidad pues va a agradecer, ¿no? De su aportación. Y esas sutilezas para nosotros son muy fuertes. Llegas a un lugar y percibes algo que para tu intuición no está bien, que ni tú mismo logras saber qué es, pero que hay algo que dices, algo en este lugar no me gusta, pareciera que es como un radar, y entonces tienes esta necesidad de irte o tu actitud cambia, ¿no? Entonces creo que esta parte del rasgo de la extrema sensibilidad a las sutilezas, hablo al menos en mi experiencia, pero me parece que la mayoría de las personas altamente sensibles nos pasa, Pati, es que nos cuesta mucho trabajo ingresar a círculos nuevos de personas, porque justo como caemos mucho en ver las sutilezas, nos cuesta trabajo irnos acomodando, ¿no? No es de, yo tengo una fiesta y le caes, porque mientras para otras personas puede ser muy emocionante, tú sabes que pueden ponerse activos todos tus sensores y lejos de terminar siendo una buena experiencia, convertirse en un desastre, ¿no? Y eso nos genera mucha culpa y a la vez nos genera miedo para las siguientes vinculaciones que vamos haciendo. Entonces, creo que es una parte muy, muy compleja incluso de ponerle en palabras. No sé a ti cuál ha sido tu experiencia en ese sentido. A mí me ha llegado a pasar que incluso yo conscientemente estoy bien y salgo y de repente siento una tristeza increíble y ganas de llorar. Y yo misma no soy consciente de dónde vienen esas ganas de llorar. Y ya después me doy cuenta que a lo mejor esa semana estuve expuesta a noticias, ¿no? Muy desagradables, o que a lo mejor me enteré de algo que me hizo reflexionar a la vez de algo. Somos una gran biblioteca de reflexiones, ¿no? Entonces, como que un tema puede detonar un pensamiento que habíamos tenido, una reflexión. Creo que lo que es importante hacer ver también es de que no está mal que seamos empáticos con el dolor. Lo que sí está mal es de que nos sintamos, que no alcancemos a poner límites, ¿no? De cuál es lo que sí podemos nosotros hacer, influir en nuestro medio y que no, y soltar. Entonces, creo que a mí me ha ayudado mucho el conocer el rasgo, no para cambiarme, porque no hay nada que cambiar, es un rasgo de personalidad, pero me ha ayudado a tener una convivencia mejor conmigo misma y con los demás, al ya poder comunicar por lo menos, esto se llama crisis paz, ¿no? Entonces, ya por lo menos mi pareja dice, ok, bye, porque aquí va a haber lógica que aplique, claro. Y que también está ahí que yo llego a expresar, que yo también me sentía muy culpable, porque cuando estoy tranquila yo sé identificar perfectamente bien que la violencia es algo negativo que puede causar secuelas, y yo cómo puedo llegar a ese extremo. Entonces había mucha, ¿cómo se dice?, contrariedad en uno, ¿no? Entonces ahora yo agarro y digo, a ver, si estás enojada es porque necesitas llorar, llora, ¿no? Si algo le recomiendo a los PAS es que lloren, sobre todo a los hombres, porque como tú dices, no se les ha permitido y tienen todo el derecho a ser sensibles. De hecho, es lo que necesitan la sociedad, personas sensibles. Tenemos una gran capacidad de tener empatía con el dolor, con la emoción del otro, ¿no? Entonces, solemos ser personas, somos también muy buenas escuchas, ¿no? Muchas personas se nos acercan a contarnos sus penas, nos tienen la confianza de contarnos cosas que seguramente a nadie más se las contarían, porque yo creo que perciben que de verdad estamos ahí, que escuchamos. Digo, yo en lo particular, a veces pienso, porque bueno, en el proceso de mi vida me gustaría dedicarme a dar terapias, psicoterapia, y creo que sí tengo que prepararme muy bien para que ese sobreexceso de empatía no me desgarre, ¿no? Porque pues la mayoría de las personas llegan a ti porque traen una problemática y definitivamente uno
tiene que estar bien para poderle dar al otro una buena contención. No me queda duda que por eso la mayoría de las personas altamente sensibles nos gusta dar y compartir. Solemos ser gente de servicio en algún sentido, ¿no? Porque al sentir el dolor que tiene el otro, cualquiera que este sea, llámese físico o emocional, pues obviamente lo que tú buscas es que ese ser se encuentre bien y tú no sentir esa angustia existencial e impotencia de quiero salvarlo y no sé cómo, ¿no? Y entender que tenemos limitaciones, que sí podemos hacer mucho, ¿no? Pero al final no somos superhéroes, y solo podemos aportar algo a este gran universo y millones de personas que somos, pero que está bien, que lo que estamos aportando está bien, ¿no? Y si tú que nos estás viendo dices, no, yo no tengo ese rasgo, tal vez no, pero sí es muy factible que conozcas, así mínimo te puedo asegurar que a tu alrededor hay 2 o 3 más en tus círculos más cercanos. Esto no tiene en realidad tantos años, si lo ven estamos hablando prácticamente en el último cuarto del siglo pasado que esto empezó a tocarse. En realidad, por ejemplo, en nuestro país, en México, no mucha gente aborda el tema, incluso a nivel psicoterapéutico, no muchos terapeutas conocen de lo que es una persona altamente sensible. Me gustaría invitar particularmente a la gente que se dedica a dar terapias, coaching, maestros, ¿no? Que tratan a muchos niños desde pequeños, que procuren a lo mejor investigar un poquito, echarse un clavado a este tema, si no, en el libro hay muchos videos. En España, por ejemplo, ha hecho mucho eco esta información. En español pueden encontrar muchísima información, tanto en YouTube como en Internet, artículos, blogs, videos, documentales que hablan sobre la gente altamente sensible. Y creo que sería importante que la gente que se dedica a la salud mental, a la salud emocional, y bueno, también a cualquier persona que sospeche que su pareja, su mamá, su amigo, su hijo, su hermano, puede ser una persona altamente sensible, que traten de encontrar un poco cuáles son nuestra dinámica, ¿no? Porque eso tal vez pueda hacer la diferencia entre ayudar a una persona, por ejemplo, a un paciente, a un cliente, o simplemente no entenderlo, o la manera en que te vas a aproximar a él. Porque algo que yo platicaba con Patti en alguna ocasión es que yo sí me he encontrado a lo largo de mi vida algunos procesos terapéuticos en mi pasado donde la gente, o sea, lejos de entender tu sensibilidad, simplemente te ponían la etiqueta de, usted tiene el diagnóstico tal, y tómese tal pastilla y ya, ¿no? Y simplemente parecía una clasificación como decir que tienes tantos glóbulos rojos y tantos glóbulos blancos. Insistimos, esto no se mide así. Incluso los rasgos que les acabamos de dar no son los únicos. Sí, esto es una aproximación. Sí sería cuestión de que si les interesa hicieran su propia investigación, pero sí es importante comentarles que esto la doctora no se lo sacó de la manga, ¿no? O sea, es algo que sí se tomó el tiempo para analizarlo, estudiarlo, y me parece que si tantas personas hemos hecho eco y resonado con eso que ella investigó y propagó, es porque existe, ¿no? Al final, pues como bien dice Patti, no es algo que podamos cambiar. Créanme que todos lo hemos intentado, a nuestra manera hemos reprimido, hemos sublimado, y todos los mecanismos de defensa que me digan ya los conocemos. Pues somos lo que somos. Obviamente es nuestra responsabilidad trabajar con nuestras crisis, es nuestra responsabilidad aprender técnicas para manejar nuestra ira, nuestros miedos. O sea, no estamos diciendo así soy y acéptame y tú hazte cargo de mí. No, es nuestra responsabilidad y tenemos por supuesto que entender esa parte, pero lo que sí es verdad es que no es algo que vas y te lo operan, ¿no? Y te lo quitan. Y pues para ir cerrando esta emisión, Patti, nada más, aparte de agradecerte tu presencia, la verdad es que fue una charla muy interesante. En lo particular me hiciste recordar muchas cosas que yo tenía como bloqueadas, ¿no? Que ahorita me hicieron mucho eco en todo lo que estamos hablando. Pues a ti que nos miras, por favor, si te gustó, ya sabes, dale palomita, suscríbete para que cada semana te lleguen los videos.
Y pues dinos si te consideras una persona paz o no y si esto ha afectado tu vida. Así que si nos lo puedes dejar en la parte de comentarios estaría buenísimo. Pati, por favor. Bueno, nada más para cerrar, no solamente las personas paz no tenemos que no nos tienen que extirpar eso. Si ustedes hacen un poco de reflexión, hay muchísimas personas paz que han influido en el mundo. Por mencionar uno, que ambas somos fans, Guillermo del Toro es una persona paz. Sí. Muchas gracias, Miriam. No, al contrario, gracias a ti, Pati. Y bueno, pues, mis queridos no pertenecientes, un gusto nuevamente compartir, que este mensaje llegue a quien tiene que llegar. Y pues bueno, si tú te reconoces como paz, atrévete, ¿no? Atrévete a dar eco a todas esas pasiones, que somos muchos los que estamos por aquí. Un gusto y hasta la próxima.